Amado Dios y Padre que está en los cielos, gracias Dios eterno por este momento que nos ha permitido estar aquí, Señor. Ponemos en su presencia y en sus manos a este varón suyo, Señor, que usted lo ha preparado conforme a su voluntad. Usted nos envía el alimento espiritual a través de nuestro hermano. Rogamos que lo use, Señor, como instrumento que usted ha preparado. Ponga, oh Dios, cada palabra en su boca, que sea expuesta, que sea aplicable, Señor, y que venga, oh Dios, conforme a su palabra, palabras sabias y entendibles. Nosotros como receptores, oh Dios, que podamos captar su enseñanza, ese mensaje que usted nos envía, permítenos, oh Dios, sacarle provecho, que podamos salir de este local edificado, Señor, dispuesto a poner en práctica lo que usted nos enseña en este día. Úselo, Señor, como instrumento suyo, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Buenos días. Bendiciones a todos. Bienvenidos. Dios les bendiga grandemente. Hoy el pueblo de Dios se reúne como cada primer día de la semana para glorificar a Dios. Hemos preparado un culto para nuestro Dios maravilloso. Estamos orando a nuestro Padre. Estamos cantándolo al Señor. Hemos recordado a Jesús en una cruz. Hemos ofrendado por la familia, por los hermanos, como decía el hermano Daniel, recordando esas aflicciones que Isaías 53 describió tantos años antes. La lectura bíblica de esta mañana es Lucas 23. Si quieres, dirige tu Biblia allí, tu móvil, donde estés viendo la escritura. Lucas 23. La palabra de Dios, en el verso 27, me llama mucho la atención porque yo quiero que veas bien la escena y que vaya a tu mente realmente a dónde están ocurriendo los hechos de Lucas 23, verso 27. Jesucristo ha pasado toda una noche siendo flagelado, azotado, escarnecido, no ha comido, ha pasado mucho frío. ¿Recuerdas ese momento antes que el gallo cante? Pedro se acerca a calentarse porque hacía mucho frío junto a las llamas y lo reconocen. Tú estabas con él. Una noche muy fría. Lo saco por el contexto de Pedro calentándose. Y me llama la atención porque el maestro con frío, azotado, sin comer, está llevando una cruz a donde va a ser el fin de su vida terrenal, de su cuerpo físico. Para nosotros, en el tiempo judío, ese rey fracasó. Ese es un rey que ha venido a este mundo y ha venido no a liberar Jerusalén de la opresión de Roma, sino que ha venido a hacer unas señales, unos milagros, pero lamentablemente para muchos Jesús fracasó, porque ese rey de los judíos no se puede salvar de a sí mismo, ni puede descender de la cruz para que creamos en él. Eso mismo declaraba a la multitud. Yo quiero que estés sensible y puedas ver al maestro latigado, azotado. Y si no lo logras entender y ver, te quiero llevar también a otro pasaje. Cuando tú estás fuera de Madrid, hay gente que no tiene casa, que están sin techo. El pueblo o el prójimo que Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. También la iglesia es el prójimo, o tu hermano son los prójimos, allá afuera es el prójimo. Pero esas personas que no tienen nada, imagínate a Lázaro junto a la puerta del rico lleno de llagas, venían los perros. Imagínate la miseria de este mundo, lo vil de este mundo. ¿Por qué digo esto? Porque para ver este pasaje tenemos que mirarlo con un corazón sensible. No podemos mirarlo de una manera superficial, porque Jesús está cargando el madero que salva al mundo.
Este es el pasaje en que Jesús salva el mundo. ¿Qué propósito tenemos nosotros con esto? Tenemos que preocuparnos por nuestra salvación. Sigo el mismo contexto de la clase de mi hermano Roberto, de lo que hablaba mi hermano Daniel en la cena del Señor. Es necesario recordar a Jesús. Mira el verso 27 conmigo. 23, 27. Dice la palabra. Voy a leer desde el 26. Cuando ellos se llevaron a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Obligaron a este hombre. Lo obligaron. No es algo voluntario. ¿Te acuerdas cuando Jesús le decía en el Sermón del Monte, si alguien te obliga a ir 1 milla, no, ve con él 2? Jesús está enseñando a aquel que te quiera oprimir y te quiera robar la túnica, déjale tu capa. ¿Sabes qué significa dejarle la capa? Una persona del mundo, una persona sin nada, sin techo, lo único que lo protege del frío es la túnica y la capa, hermano. El contexto de Cristo a los pobres, déjale también la túnica. No importa, Dios te va a proveer donde vas a dormir. Dios te provee. Verso 27. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Muchas mujeres lloraban desconsoladas. Puedes ponerle texto, un título al sermón. Yo estoy leyendo un pasaje, enfocándome en ese pasaje, pero me enfoqué en estas mujeres. Yo me enfoqué esta mañana en estas mujeres. ¿Saben por qué? Porque no entendieron o no sabían el plan divino de Dios. Ellas están llorando porque están viendo, fíjate lo que ven ellas, a un hombre con una corona de espinas, muy agotado, con hambre, con sed, ensangrentado, latigado. No puede con la cruz, obligan a Simón de Cirene que lo ayude, no puede más con la cruz. El peso de la cruz no lo sé, pero si Jesús no puede con ella, tiene que pesar, porque una persona tiene que irse imaginando, cuando tú no puedes levantar una carga, es que físicamente ya tú estás agotado, estás enfermo o incapacitado. ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Por qué no puede con la cruz? Está muy mal, muy afligido, muy angustiado. Estas mujeres hacen gran llanto por él. Mira el paralelo de Mateo 16. Algo importante que te quiero mostrar. Mateo 16, verso 21. 16, 21. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de ancianos, de los principales sacerdotes, de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría entre los muertos. Sus discípulos, aunque el primer anuncio, Jesús anuncia 3 veces su muerte. El primer anuncio, tengo que morir, le decía a los discípulos. Y los discípulos estaban pensando quién iba a estar a la derecha o a la izquierda del maestro. Estaban pensando en lo que ellos van a recibir por seguir a Cristo. No estaban pensando en el sufrimiento propio del maestro. En el segundo anuncio, ellos siguen con el conflicto. Y en el tercer anuncio, hay un hombre que se interpone y dice, no te acontezca esto, y se llama Pedro, no vayas a Jerusalén. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le llama Satanás Dios a Pedro? ¿Por qué? Porque 3 veces te están diciendo que es necesario que yo vaya y muera. Y cuando él le decía, tú me matas a mí, le respondió a Pilato, y le respondió a la multitud, como se lo dijo a Juan el Bautista también, y yo en 3 días reedifico este templo. En 3 días lo levanto. Jesús sabía lo que venía a hacer. Yo pienso que el discípulo también debería saber lo que va a hacer. Hechos 20, 17. Perdón, Mateo 20, 17. Mateo 20, 17. Mientras Jesús subía a Jerusalén, Hechos 20, 17.
Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que había de suceder. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en principales sacerdotes, a los maestros de la ley religiosa, lo condenarán a muerte y luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo, lo crucifiquen, pero al tercer día él se levantará de los muertos. Jesús tomó a sus discípulos. Jesús le habla a la iglesia del Señor. ¿Qué puedo entender yo con la cruz de Dios? ¿Qué puedo entender yo? ¿Qué puedo saber yo? ¿Y qué me hace recapacitar a mí, reflexionar a mí acerca de esto? Así como Jesús lo llamó en privado y les dijo que iba a morir, de esa manera, Jesús nos ha llamado a través de las cartas del apóstol Pablo, a través de las cartas de Pedro, a través de las cartas de Juan, a través del Apocalipsis que estamos estudiando. Jesús viene, hermano. Ese es el énfasis. Jesús viene. Si nosotros no empezamos a llorar, no por Jesús, empieza a llorar por tus pecados, empieza a reconocer lo pobre de espíritu que somos, empieza a reconocer y empieza a llorar por tus gobernantes, empieza a llorar por aquellos que están en tu propia casa que aún no conocen al Señor. Es saber reconocer estas cosas. Ellas, estas mujeres, no veían su situación ante Dios, no estaban llorando, sino porque estaban siendo muy sensibles ante aquella visión, ante aquel panorama, ante aquella circunstancia que estaban viviendo, ese gran alboroto en Jerusalén. Tú imagínate las calles abarrotadas de personas, los soldados romanos flagelando al maestro, tomaron a Simón, lleva la cruz obligatoriamente. Estamos hablando de un panorama muy alborotado, muy concurrido de personas. También importante saber, era el tiempo de la Pascua. Estaban reunidas todas las naciones en ese lugar, tenían que adorar a Dios. Eran las fiestas solemnes, estaba muy concurrida Jerusalén. ¿Saben por qué? Voy a hacer un paréntesis importante. ¿Saben por qué Jesús entra al templo y volca las mesas de los campistas? ¿Sabes por qué está haciendo eso? Si tú venías a Jerusalén a adorar, venías de Damasco, venías de Jope, venías de donde vinieras, ¿qué era más fácil? ¿Traerte tu propio carnero, todo un desierto, buscando dónde tomar agua y dónde él iba a comer? ¿O era más fácil llegar a Jerusalén con un poco de dinero, dame el carnero? Era más fácil, hermano. Era la comodidad. Era la comodidad. Y la parte de los cambistas es muy fácil de entender. No son la misma nación, no son la misma moneda. Voy a poner nuestro tiempo. Si yo vengo de Venezuela con bolívares y llego aquí a Madrid y quiero comprarme algo, tengo que ir a los cambistas que están en la Puerta del Sol, entregar los bolívares, me dan los euros y puedo comprar algo. Ellos llegaron a querer hacer un sacrificio para Dios, pero estaban haciendo la cueva de ladrones para él. Y Dios le dice, ¿cómo es posible que la casa de mi padre viene a ser un mercader, viene a ser una cueva de ladrones? ¿Por qué hablo de esto? Porque Jesús es el Salvador del mundo y yo soy un templo de Dios. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo está nuestro templo? Muchas personas sienten lástima por recordar la muerte de Cristo. Muchas personas. Yo me congregaba en La Victoria, un pueblo de Venezuela, en estado de la. Y me acuerdo que en la Semana Santa, que no sabemos si es esa fecha o no es esa fecha cuando realmente nuestro Señor Jesús murió, no se sabe la fecha exacta, pero el mundo le puso una fecha. En esa semana hay muchas procesiones en el pueblo donde yo estoy. Y tú ves a las personas viendo la imagen que Dios ha prohibido que hagan porque es abominación para Él, pero la ven y se ponen a llorar. Yo decía en mi corazón, ¿por qué no entenderán que tienen que llorar por ellos? Porque ustedes no saben a dónde van. Jesús le decía, ustedes conocen el camino. Ustedes conocen el camino. ¿Cuál es el camino? Esa es la pregunta. Vamos a leerlo, cómo oraba el publicano. Lucas 18.
Es necesario empezar a reconocer a Dios. Lucas 18, verso 13. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Versículo 14. Mira lo que está hablando Jesús. Les digo que este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues que se exaltan a sí mismos, serán humillados, y los que os humillan serán exaltados. Jesús le va a decir algo a esas mujeres que a mí realmente me llamó la atención. Es necesario que veamos nuestra situación ante Dios. El publicano, ese cobrador de impuestos, sabía su situación ante Dios. Es pecado. Es pecado. Cuando llegó la mujer sorprendida en adulterio, que no tan solo tenía que morir ella según el Levítico, tenía que morir también el hombre, pero ellos como transgreden la palabra y la tuercen a su manera, ellos solamente trajeron a la mujer y dejaron al hombre libre. Ella fue sorprendida en adulterio. El que tiene la primera piedra, pero que esté libre de pecado. ¿Estamos libres de pecado, hermano? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Ese es reconocer que somos realmente pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. No podemos nosotros solos, no por obras, como decía mi hermano Roberto en la clase. Esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Esto no es por obras. ¿Te acuerdas lo que hizo Pedro? ¿Te acuerdas lo que hizo Pedro? Que lloró amargamente. Que lloró amargamente. Reconoció su falta. ¿Qué hizo el hijo pródigo allá con los cerdos? Recogiendo las algarrobas, deseando de comer la comida del cerdo. Bueno, voy a reflexionar. Es necesario pararse como el hijo pródigo. Voy a reflexionar. O iré a la casa de mi padre. Padre, ¿cómo le dijo? ¿He pecado contra quién? Contra el cielo y contra ti. No soy digno, es el llamado. Yo no soy digno, hermano. Yo no soy digno. No somos. Si no fuera por Jesús, hoy no estuviésemos aquí. Si no fuera por su gracia, si no fuera por su amor. Por eso es que es necesario ver este pasaje con sensibilidad. Yo no lo puedo ver superficialmente. Si no fuera por él, mi justicia era la muerte. Por cuanto los pecados míos, la paga era estar en la cruz y no Jesús. La paga del pecado mío era muerte, decía la palabra de Dios. Era la muerte. Verso 28. Volvemos a la escritura del Evangelio de Lucas, 23. Verso 28, Lucas 23. Voy a leer del 27. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Verso 28. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: hermano, ¿en qué condición está Jesús? ¿Está como yo, recién bañado en la mañana, con una corbatica puesta? Hermano, el maestro está ensangrentado, latigado, con una corona de espinas, no puede con la cruz. Simón de Sirene está con él, los romanos siguen dándole, y él tiene la capacidad de tanto amor y tanta misericordia para decir: ya va, es importante que yo le predique a esa persona. No lloren por mí. Impresionante, hermano. Esto es impresionante. Entonces Jesús se dio media vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. ¿Qué le pasó a Jesús? Porque Jesús tiene el momento de poder guardar fuerza y seguir al Calvario, y no, él prefiere pararse, aunque le sigan dando más, porque si no caminas te siguen dando más palo y más látigo. Él prefirió pararse. Él prefirió pararse.
Los hijos son los principales afectados. Yo quiero que escuchen bien esto. Papá, mamá, los hijos son los principales afectados cuando un hogar no se adora. ¿Qué tan difícil es un niño ir creciendo sin escuchar, aunque sea, vamos a bendecir estos alimentos, mijito, Dios te bendiga, hijo, Dios te guarde por llegar a casa? ¿Qué tan difícil debe ser un hogar? Yo le doy gracias a mi Dios, de donde provengo, y en el momento que me puso y en el día que me puso. Yo doy gracias a mi Dios. Donde mi madre, hijo, Dios te bendiga, y me despedía de mi casa. Yo recuerdo a mi mamá, y aún está en Venezuela, y a mi padre, hijo, vamos a comer, damos gracias al Señor. Y era una forma de yo ir creciendo en mi niñez. Por eso es que digo, qué tan importante y qué tan afectados son nuestros hijos por culpa nuestra. Los papás y los mamás de hoy en día, que no ven su relación con Dios como lo primero, nuestros niños son afectados. Yo quiero que lo tomes muy en serio. Tú deseas que tu hijo y tu hija sea una profesional. Yo entiendo, yo también lo soy. Yo estudié. Yo quiero eso para mis hijos, para mi niña lo quiero yo. Pero yo lo que más quiero es que mi hija esté adorando a Dios. Porque ¿de qué le servirá el máster, el título universitario, si no adora a Dios? ¿De qué le vale ser la gobernadora de Madrid o de España? ¿De qué le vale si no está adorando a Dios? Ellos tienen que ver en nosotros el ejemplo de servir a Dios. Si llevamos una vida conforme a nuestros hijos, también ellos van a llegar a amar a Dios. Mira Primera de Timoteo capítulo 1, verso 5. El ejemplo nuestro. Primera de Timoteo, a ver si lo consigo. Esta Biblia no tiene Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo 1:5, hermanitos. Primera de Timoteo 1:5. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Verso 6. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Verso 7. Quienes ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen idea de qué están diciendo a pesar de que no hablan con mucha seguridad. Tú imagínate, hermano, si yo perdiera mi tiempo en genealogías interminables, en temas que yo no conozco. Por ejemplo, yo le voy a decir exactamente cómo es, voy a hacer un paréntesis, hermano, el Hades. El Hades tiene el seno de Abraham, tiene el Tártaro, tiene tanta dimensión. Hermano, yo lo que sí sé, según la palabra de Dios, es que si yo no hago la voluntad de Dios, me levantaré como un rico en tormento. Y si yo hago la voluntad de Dios en una forma de historia, en un mensaje maravilloso, seré consolado como Lázaro es consolado. Necesitamos saber eso, hermano. No necesitamos. ¿Y qué temperatura hace en el Tártaro? Yo creo que no hace falta, hermano. Pero ya va, el agua que le pidió el rico a Lázaro, ¿será que era agua dulce o era un agua de vida, o era el agua del pozo de la Samaritana, o era el agua que Jesús ofreció? Hermano, no lo sé, solamente. Yo lo que sí sé puedo decir, que yo prefiero donde está Lázaro, donde está Jesús, donde está el Padre Abraham. Eso es lo que yo digo, hermano. Eso es lo preferible. Es triste experimentar. Sé que no está la familia Roe Zambrano, sé que no está. Ellos perdieron ahora a Lorena. Es triste experimentar la pérdida de mi hija. Mi padre siempre me decía, hijo, yo no sé lo que es tener padre y madre porque soy huérfano, pero yo espero nunca poder verte a ti partir primero que yo. O sea, mi padre me lo decía, y es que es muy doloroso la pérdida. Pero más doloroso aún, digo yo, y dice la palabra, y yo me pongo a pensar mucho en esto, pero más doloroso es si esa persona no quiere servir a Dios, porque estará eternamente apartada de Dios. Muchas personas viven ocupadas en una vida religiosa y no ven por sus hijos. Es algo que tengo que decirlo, es algo muy real.
¿Cuántos predicadores, por su propio ministerio ministerial, evangelístico, pastoral, olvidan a sus hijos? Hermanos, hermanitas, la palabra adulterio no es solamente se va a un tercero en un matrimonio. La palabra adulterio es cualquier cosa que intente separar mi relación con Dios. Si yo soy cristiano y digo que soy la esposa del maestro y mi trabajo me separa de la esposa del maestro, mi trabajo es adulterio. Si mi propia familia me intenta separar del maestro, mi familia es causa de adulterio porque me separa de mi Señor. Cualquier cosa que me intente separar. Por eso dice la palabra, el que no dejare a padre y madre y me siga, no es digno de mí. No es digno. Versículo 30, hermano, estamos ahí. Vamos a leer el 29. Lucas 23, 29. Pues vienen días cuando dirán, dichosas las mujeres que no tienen hijos y los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. ¿Por qué Jesús tiene que decir algo tan terrible y tan triste? ¿Cómo una mujer es sumamente feliz? La palabra bienaventurado es del griego macario, dichoso, sumamente feliz, una correcta relación con Dios. ¿Por qué Dios dice, bienaventurada la mujer que es estéril? Y bienaventurada la mujer que no tiene hijos. Yo le doy gracias a mi Dios por todos los niños que están hoy aquí. Mira, a mí me encantan los niños. Para mí es una alegría y una bendición. Y yo creo que las congregaciones deberían orar para que existan niños dentro de ellos, que vengan a adorar al Señor. Los niños no son para estar en otro sitio, sino adorando al Señor con el Padre, con la Madre. Es importantísimo eso. Pero ¿de dónde Jesús está diciendo, bienaventurada la mujer estéril, bienaventurada la que no tiene hijo? ¿Por qué? Mira el verso 30, seguimos leyendo el contexto del maestro. La gente suplicará a los montes, caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas, entiérrenlo. Quiero decirte algo, hermano. Jesús no está hablando del juicio final. ¿Sabes por qué? Porque si habla del juicio final, no puede haber una colina que me pueda enterrar. Porque no existirá la colina. Si hubiese sido ese pasaje, si se refiere al juicio final terrenal, no puede decir el maestro que le puedas decir tú a un monte que te cubra. No es juicio final. Está diciendo Jesús, año 30, 33, su propia vida a punto de morir, que en el posterior tiempo, más adelante, bienaventurada la que esté estéril y no tenga niños, en el año 70, Jerusalén fue rodeada. Militarmente, voy a hablar como hablaba Josué. Si lees el libro de Josué, Josué era un comandante del ejército muy inteligente. Vamos a tomar una región. ¿Qué hacía Josué? Vamos a rodearla, que no entra ni salga nadie. ¿Por qué? Para que no busquen más agua y no puedan buscar más comida. ¿Qué sucede? Se va a escasear el agua y se va a escasear la comida. ¿Qué viene después? Amén, hermano. ¿Y después qué pasa? Empieza el alboroto en la ciudad, empieza el desenfreno, Roma no puede controlar, pero ella sabe lo que está haciendo. Ella quiere que el mismo pueblo se arremeta contra ellos mismos. Es algo muy del Antiguo Testamento. Quizá lo vimos en Venezuela, quizá lo vimos en países pobres, quizá lo hemos visto en muchos sitios, pero Jerusalén fue sitiada, se rodeó, nadie entraba, nadie salía y empezaron a morir de hambre, empezaron a morir por la guerra. Y Jesús decía, bienaventurada la estéril. Imagínate, padre, madre, ver a tu hijo, tengo hambre. ¿Qué haces tú, papá y mamá? Yo vi mucho la realidad venezolana, hay muchos venezolanos aquí presentes. ¿Qué hacía papá y mamá cuando no tenía trabajo, cuando no tenía cómo buscar alimento? A eso nos lleva el enemigo. Al desenfreno social, a olvidarnos de lo que dice Dios, a velar por mi casa. Mi hijo no. Yo he escuchado frases, hermano, que me estremecen la piel de lo egocéntrico, soberbio y fuera de la palabra. A mi hijo no le faltará nada que tengan que matar a alguien. Son capaces de quitar la vida.
Roma sabía lo que estaba haciendo. Estrategia militar perfecta. Los vamos a sitiar. Jesús dice, bienaventurada la estéril, bienaventurada la que no esté amamantando. Hermano, es terrible lo que está pasando. Y Jesús se toma un momento. Y ahora quiero que reflexiones. Jesús se tomó el momento. Jesús se tomó el momento. Yo creo que Jesús es algo tan maravilloso en nuestras vidas que tenemos que empezar a entender que horrenda cosa es caer en manos de Dios mismo. Quiero finalizar con dos textos de la segunda venida de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3. Horrenda cosa, hermano, es caer en manos de Dios mismo. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 10. Dice la palabra. Pues todas las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y los labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Y yo quiero que tú veas ahora algo que a mí me llama realmente la atención. Es porque el versículo 12 del capítulo 4, vamos a leer el verso 7 y después vamos al 12. El fin del mundo, primera de Pedro 4:7, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, porque el amor cubre cantidad de pecados. Mira el versículo 12. Queridos amigos, no se sorprendan del fuego de prueba que están atravesando, como si algo extraño sucediera. En cambio, verso 13, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo en su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver la gloria con que se revela a todo el mundo. Verso 14, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, sean bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir como cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen en el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar ¿por dónde, hermano? Por aquí, hermano. Por aquí. No roben, no maten, no cometan ningún clase de problemas en este mundo. ¿Por qué? ¿A quién se lo escribe, hermano? Primera de Pedro. ¿A la Iglesia Universal? Sí. ¿En qué tiempo, hermano? 2022. Está escrito para el tiempo de la iglesia primitiva, nos sirve a nosotros como ejemplo y es maravilloso. Pero ellos están sitiados, hermano. Ellos están sitiados por el gran imperio. Y es necesario eso. Primera de Tesalonicenses, último texto que toco. Primera de Tesalonicenses. El tiempo está cerca y el juicio empezará por la casa. Primera de Tesalonicenses, verso 7, capítulo 1. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes en Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya.
¿Quién es el ejemplo para toda Macedonia y Acaya? La iglesia de Tesalonicenses. Si usted quiere ver la iglesia ejemplo del Nuevo Testamento, lea Tesalonicenses. Para el Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo, para el Espíritu Santo, esta es la iglesia maravillosa, modelo, de ejemplo. Como resultado, va a llegar a ser un ejemplo. Hermano, sea usted el ejemplo en su casa. Hermano, seamos el ejemplo aquí dentro. Verso 8. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos encontramos personas que no hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se les mencionemos. No, allá, imagínate, no, allá en Tesalónica, esa es una iglesia maravillosa. Vayan a Tesalónica a conocer a los hermanos. Verso 9, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansia la venida de ¿quién? Desde el cielo, hermano. Del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios lo levantó de los muertos, a quien nos rescató del horror y del juicio venidero. Debo la conclusión. Me parece algo maravilloso de que nosotros seamos el ejemplo en nuestras casas. Yo no les digo y no les pido que cuando se para al frente el hermano Alejandro sea, ese hermano es maravilloso y yo vengo de pelear con mi esposa estando en la furgoneta. No, hermano, no me refiero a lo que yo realmente quiero aportar a la iglesia como una imagen que quizás no es. En mi casa, hermano, se tiene que alabar a Dios. En mi casa se tiene que estudiar la palabra. No es necesario, hermano, que yo voy a ponerle nombre. Luis Alejandro se para al frente y da un sermón maravilloso. Hermano Alejandro Luis, con todo respeto, en su casa se tiene que estudiar la palabra. Amén. Que nuestros niños, cuando vayan a comer, que mi hija me lo dice, hermano, pregúntale a su tía, ¿no vamos a orar para comer? Que a veces yo voy a comer, papá, ¿no vamos a orar? Y yo digo, gracias, Señor. Gracias, Señor. O sea, eso es algo que me llama la atención. Leo aquí, hermano. Estimado amigo y hermano, escucha, ¿no crees que es el tiempo que pensemos seriamente en nuestra salvación? Pero más allá de eso, en mi familia y en su familia. Es tiempo que pongamos a cuenta con Dios. Lo invito a usted, padre de familia, padre, hermano, que no sea más importante Dios en tu casa. Que no haya nada más importante que Dios en tu casa. Si el rey pagano, el rey Ciro, le dijo a Jerusalén, ¿quién quiere venir conmigo a restaurar los muros? Voluntariamente, levante su mano. Hermano, no levantaron la mano sino unos pocos. Los que no levantaron la mano, pasen por aquí. ¿Saben qué le hizo? Los mató a todos, hermano. Esa es la justicia terrenal, la justicia que no queremos. Necesitamos una justicia divina. Jesús nos llama libremente, acerquémonos, que el altar de Dios en mi casa esté levantado, que no esté en ruina. Acuérdate de la segunda venida. No llores por Jesús, vete a ti mismo. Estás viendo a Jesús y te conmueves. Jesús, sí, te tiene que conmover su amor, su misericordia, pero acuérdate del publicano, humíllate ante Dios. Tú tienes pecado por Dios, tú tienes fallas ante Dios. Es necesario, hermano, acercarnos a Dios con un corazón puro, sin raíz de amargura, sin un pecado oculto. Yo no quiero dar una fachada que no soy. Ojalá Dios me aleje de eso. Sinceramente. Ojalá que que mi esposa, mi cuñado, que viven conmigo, ojalá que si ven algo me lo digan. Porque si no me lo dicen, yo caeré en el hoyo, como dice el hermano Roberto Linares. Salimos del hoyo, pero voy a regresar a él. Por eso es la iglesia. Para eso nos congregamos juntos, para ayudarnos unos a otros. Amén. Dios le bendiga, hermano. Hemos terminado el sermón. Hermano Néstor.